Encuentra con nosotros, director de MIPYMES Unidas Mi Perú. Señora Hermosa, buenas noches, bienvenido. Carlos, gracias por la invitación nuevamente para poder comentar cómo va el avance de la micro y pequeña empresa y qué es lo que nos espera, no solamente la crisis social que anunciada en pocos días, en 5 días para ser exacto, sino también el tema del fenómeno del Niño que va a afectar al norte y realmente a todo el país. Ahora, queremos entender una pregunta muy corta con una respuesta corta. ¿Qué tan importantes son las MIPYMES para la actividad económica del país, para entenderlo? 90% del empleo, si bien es cierto, informal y formal, ¿no? O sea, hay que ser honestos también ahí, hay mucha informalidad, pero es el 90% del empleo en el Perú. Entonces es un sector sumamente importante, no solamente por el tema de la generación de puestos de trabajo, sino también porque contribuimos a la paz social, justamente generando el empleo. La gente que está desempleada, la gente que está desesperada, justamente busca alternativas para reclamar al Estado el empleo, y el Estado no puede generar el empleo. Somos nosotros, los micro y pequeños empresarios, los que tenemos que hacerlo, pero sin el apoyo del Estado en momentos tan complicados, lo que está pasando es justamente lo contrario, están desapareciendo los empleos. Ahora, las micro y pequeñas empresas, usted manifiesta que es un motor fuerte de la economía, 90% del empleo en el país se mueve allí, sin embargo viene de tumbo en tumbo y de crisis en crisis, ¿no? Finales, todo el 2022, finales del 2022, inicio del 2023, las campañas donde buscan reactivarse se ven frustradas en este caso, y se vienen fiestas patrias y tienen el temor de una vez más quedarse simplemente sin esta reactivación. Bueno, es que realmente, Carlos, la reactivación todavía no se va a dar. Estamos, como tú bien señalas, viviendo de crisis en crisis. Diferentes motivos, diferentes naturalezas, pero finalmente crisis. Entonces, obviamente, las MIPYMES no se han logrado aún reactivar, porque estamos de tumbo en tumbo. Tanto es así que el gobierno se ve en la obligación de sacar créditos garantizados, Reactiva, FAE, hoy día Impulso Perú, ¿no? Tratando de aliviar la grave situación en la que se encuentra la micro y pequeña empresa. Lamentablemente no es la receta que nosotros esperábamos, pero es lo que ellos están dando. Entonces es obvio que lo que se viene, la crisis política que se viene, no solamente va a afectar al sur, es cierto que ahí es donde se va a gestar probablemente los movimientos lamentablemente más violentos, como en el caso de Puno y Cusco, ¿no? Pero también va a haber protesta en el norte, se está preparando, hemos leído algunos medios de comunicación de Lambayeque y Chiclayo, para ser exacto, donde ya vienen preparando algunos piquetes de protesta. Pero ojo, esta protesta probablemente tenga una naturaleza adicional a la protesta de diciembre, que fue lamentable para la campaña navideña. También hay un descontento porque el gobierno no ha podido salir rápidamente a solucionar los problemas de la sociedad. Fíjate, el ciclón Yaku golpeó el norte. ¿Dónde están las medidas rápidas que debieron haber implementado en su momento? Y ahora que se viene el Niño, o sea, realmente la situación para este gobierno, que se dijo transición pero que no lo es muy complicado. Y lamentablemente están reaccionando de manera lenta, parsimoniosa, indiferente. Correcto. En torno a las MIPYMES, ¿qué tan golpeadas están? ¿No? Muchas han ido tal vez cerrando, otras, o sea, quebrando, otras tal vez han tenido que reducir personal para no quebrar, ¿no? Tienen que producir menos porque no hay mercado, en fin. O sea, ¿cuál es la realidad de las MIPYMES ahora y qué tanto puede significar estas movilizaciones de julio de intensificarse, ¿no? Podría ser el puntillazo para muchas otras, ¿no? Mira, el comportamiento de los últimos, desde el 2018, ¿no? Con la crisis política de Vizcarra, Kuczynski y todo lo que hemos vivido, ha significado golpes muy fuertes a la MIPYME. Yo te he enviado 2 cuadros, un cuadro del 2018-2021, y tú puedes notar que en el tercer y cuarto semestre... Sí, a ver, señor Hermosa, señor Hermosa, déjeme un minutito. A ver, Walter, vamos con el primer cuadro, si los tienes, por favor, ya allí para poder mostrarle al televidente, ¿no? Ahí lo tenemos, el cuadro 2018-2021. ¿Es ese, Walter? Por favor, yo tengo el monitor un poco... Ya, perfecto. Ahora sí, explíquenos, señor Hermosa, a ver, ¿qué podemos ver allí? Ya. La vinculación de las crisis políticas, de las crisis en general, de lo que hemos vivido en los últimos 5 o 6 años, se traduce siempre en la mortandad empresarial. En el cuadro que ustedes están viendo en este momento, del 18-21, que es un cuadro del Instituto Nacional de Estadística, ojo,
¿no? Podemos observar que en la crisis política que hemos vivido en la época de Vizcarra, Kuczynski y todas estas que hemos vivido antes de que llegue Castillo, el pico más alto de desaparición de MIPES fue en el cuarto trimestre del 18, con 45.000 MIPES. Y después no cayó mucho, han desaparecido 31.000, se sumieron a 34.000 en el año 19, en el último trimestre del 19, 30.700 MIPES, ¿no? Y terminamos con 30.184 MIPES desaparecidas, extinguidas, muertas. Uh-huh. De ahí súbitamente cae la cifra, porque entramos en pandemia, y aunque no creas, si bien es cierto, el Reactiva no reactivó como nosotros hubiéramos querido que suceda, sirvió para darle sostenibilidad a algunas de las empresas MIPES. Pero también, de otro lado, las empresas no se declararon en baja, porque obviamente estábamos encerrados. Y tú ves en el año 2020, en este mismo cuadro, ¿no? El tercer trimestre caen las empresas a 2.000 empresas desaparecidas, luego sube un poco en el tercer trimestre a 5.800 y en el cuarto trimestre a 7.500 MIPES. Estamos hablando del 20, ¿eh? Fíjate, pasamos al otro cuadro que te he enviado. Correcto. Para que se den cuenta los televidentes. Ahí lo tenemos. ¿Cómo es que la crisis política o cualquier crisis afecta gravemente a las MIPES? Luego de la caída de Vizcarra, ya el primer trimestre del 2021, tenemos 8.000 MIPES que mueren en el primer trimestre. Hay una cierta estabilidad, ¿no? Hay una cierta, sí, claro, pero las cifras tampoco que son pequeñas, 8.000 MIPES, estás hablando de, ponte un promedio de 7 empleos u 8 empleos, 8 familias, no son cifras menores, ¿no? Y en el cuarto trimestre llegamos a 10.000 MIPES desaparecidas, ya con nuestro amigo Castillo. Y su prédica de la constituyente fue realmente pues una matanza empresarial. Miren este cuadro, ya en el 2022, en pleno gobierno de Castillo, de 9.000 sube a 27.000 y de 27.000 sube a 59.000 MIPES desaparecidas. Fíjate, en 6, 7 meses, o bueno, ponle 9 meses, desaparecen 60.000 empresas por esa prédica irresponsable y el mal gobierno y el desgobierno que tuvimos en la época de Castillo. Este es como el electrocardiograma, ¿no? Igualito, vas viendo cómo sube y cómo en el año 22, en el tercer trimestre, la mortandad sube de manera espeluznante. Luego, obviamente, ya viene la salida de este señor y comienza la caída de la mortandad de las MIPES. Uh-huh. En el primer trimestre del 23, o sea, hasta marzo del 23, ya con el Yaku y con la crisis política, baja a 10.600, mejor dicho, se establece 10.617 MIPES desaparecidas. Pero estadísticamente, ¿con qué periodo tienes que compararlo? Con el primer trimestre 2022. Del año anterior, que es el 2022. En el 2022, en el primer trimestre, desaparecen 9.300 MIPES. Y en el primer trimestre del 23, 10.617. Más o menos un 15% más de empresas desaparecen en el primer trimestre del año 23, o sea, de este año. ¿Y eso a qué se debe ese 15%? Obviamente a la crisis política, obviamente a la crisis climática, ¿no? Que destruyó la campaña navideña y parte de la campaña escolar, digamos, de nuestras MIPES. Entonces, estos cuadros demuestran sin ninguna duda de cómo el avatar político, cómo afecta a la economía del país. La prédica irresponsable de Castillo en su momento y, obviamente, la crisis política que tuvimos en el periodo Kuczynski, Vizcarra, Sagasti, bueno, y todos los que estuvieron ahí. Pero, sí, correcto. Sin embargo, hay que hacer algo, porque también, ojo, no es que el gobierno de Dina Boluarte nos guste mucho, y mucho menos el Congreso. Ojo, al Congreso, sinceramente, nadie lo quiere ver, ¿no? Y se lo han ganado a pulso. Este desprestigio, este descrédito, se lo han ganado a pulso. Entonces, ambos desaprobados totalmente. La población quiere protestar. Ahora, la pregunta es, si salimos a protestar, se van a infiltrar los violentos. Por lo tanto, mejor no salir a protestar y nos queda quedarnos con Ejecutivo y Legislativo. Entonces, ¿cuál es el peor escenario que usted avisora o cuál es el mejor escenario que cree que podría de alguna manera mitigar la desaparición de estas MIPES
y por qué no su reactivación? Mira, en principio, frente a la crisis política que se nos viene, ¿no? Yo creo que los gremios empresariales en regiones han hecho su trabajo. Tengo entendido que en Tacna y en Arequipa, justamente los gremios que apoyaron las movilizaciones del mes de diciembre, ¿no? Apoyaron, ahora han puesto definitivamente un alto al tema de cierre de carretera. Por ejemplo, en el caso de Arequipa ya viene su aniversario el 15 de agosto. A nadie le conviene que se paralice el turismo en Arequipa. Es una reactivación regional, por cierto, pero muy importante para ellos. Claro. Entonces, es obvio que ya este es un tema entre la sociedad, entre los que quieren protestar de manera violenta y los empresarios que quieren trabajar. Y están conversando, y eso es valiosísimo. El gobierno, por supuesto, está ahí poniendo policías, armando toda una estrategia de disuasión, de tal manera que no se vaya a desbordar el tema. Ese es su trabajo, me parece muy bien. Pero no hicieron en su momento, si ya sabían de que esto se venía, no tendieron los puentes necesarios con nosotros, que somos sus aliados involuntarios. Nosotros somos aliados involuntarios del gobierno. Porque justamente lo que tú acabas de señalar, no nos conviene salir a protestar, no nos conviene meterle más combustible a esta sensación de impotencia que tiene la población frente a que no se están solucionando los problemas de fondo. Mira, la ejecución presupuestal de los gobiernos regionales y locales está bajísima. Por lo tanto, no se está reactivando las economías locales a partir de las obras, ¿cierto? Que se supone es parte de todo. Inversión privada no hay en el país en este momento. No tenemos ningún proyecto importante que pueda jalar la economía. La minería hace lo suyo, a pesar de que los precios de los minerales están un poco a la baja, ¿no? Ha bajado un poco el combustible a nivel mundial, lo cual por supuesto es una muy buena noticia porque también baja para nosotros los consumidores. Habla de las 10.617 MIPES que salieron del mercado en el primer trimestre del 2023, ¿no? Lamentablemente pues son justamente las bodegas, los bazares, las tienditas, los que venden verduras, son las MIPES formales que más han desaparecido en este periodo del primer trimestre del 2020. 34% comercio minorista, las famosas bodegas, ¿no? Comercios por mayor 17%, otros servicios 11%, transporte 9%, actividades de comida 8%, manufactura 6%. Las cifras de manufacturas habla de 700 MIPES desaparecidas en el primer trimestre, 700 manufactureras, confecciones, metalmecánica, etcétera, ¿no? Bueno, y de ahí obviamente van cayendo los sectores. El último obviamente es explotación de minas y canteras. Pero este cuadro lo que nos está demostrando en primer lugar es la sensibilidad que tienen ciertos sectores a un alto índice de mortandad. Por eso es que nosotros, ya en uno de tus programas hace un par de semanas, anunciamos que vamos a pedir al gobierno que se implemente el seguro de desastres naturales para justamente aminorar este impacto, ¿no? Porque muchas de estas MIPES han cerrado en la zona norte del país porque han perdido sus productos. La lluvia ha destruido sus tiendas, ha destruido sus productos, también en el sector manufactura. Entonces es necesario tomar medidas creativas y rápidas como por ejemplo esta, ¿no? Entonces, esta es una radiografía, este es un informe forense, ¿cierto? Y así hay que verlo, es un informe forense, ¿no? De cuáles son los sectores que han sido más impactados por el Yaku, por la crisis política de diciembre del 2022. Entonces, no queremos repetir esto, ¿no? No queremos que las cifras suman de manera como subió en la etapa de Castillo, ¿no? Efectivamente. Que fue un genocidio empresarial. Sí, estos números, así que esperemos que el gobierno no solamente... Señora Hermosa, si bien es cierto estos números fríos que vemos, ¿no? Que vemos ahí en pantalla, tal vez nosotros veamos estas cifras y lo vemos tal vez lejana, decir el 34.1% de comercio minorista cerrado, ¿no? En fin, o sea, no es tan lejano, porque detrás de todos estos números hay muchas personas que se han quedado desempleadas, por lo tanto muchas familias que se han quedado sin el sustento diario. Así que detrás de estas cifras hay toda una realidad triste. Señora Hermosa, ¿qué expectativas tiene del mensaje presidencial? La verdad es que yo creo que va a ser lo más de lo mismo, de todos los mensajes que hemos escuchado en los últimos años, una lista de lavandería, de lo que han hecho, de lo exitosos que han sido, de los maravillosos que han sido, ¿no? Probablemente tendremos que escucharlo, pero lo que nosotros desearíamos
es de que esta señora, esta presidenta que tenemos hoy, ¿no?, realmente haga propuestas de cambio en sectores tan importantes como el sector de la micro y pequeña empresa. Hay cambios estructurales necesarísimos. Justamente hoy día conversábamos que hoy, este año se cumple 16 años en que el sector MIPE, pues nosotros inicialmente estuvimos en el Ministerio de Trabajo, en el Viceministerio de Promoción del Empleo, ahí estuvimos, ¿no? Y luego pasamos al Ministerio de Producción hace 16 años. Y obviamente cuando hacemos la evaluación de ese cambio de ministerio, realmente nos sentimos una alta frustración de no haber avanzado muchísimo como hubiéramos querido. Por ejemplo, hay un indicador que es histórico, ya tiene más de 30 años ese indicador. El 90% de los emprendimientos mueren el primer año. Pues no puede ser que sigamos con esos indicadores que son terribles para los empresarios que invierten sus ahorros y al año ya lo perdieron. ¿Y qué ha hecho el Estado para poder lograr la estabilidad? Otros países, como por ejemplo Chile, Colombia y países europeos, tienen fondos que ayudan al emprendimiento en el primer año, porque saben que es el año más complicado. Es como que tú quieras mandar a un niño, pues, a no sé, a trabajar al año de edad, no va a poder, pues. Correcto. Le puede pasar cualquier cosa, es exactamente igual. Efectivamente. Entonces yo creo que ahí se tiene que anunciar medidas, como nosotros hemos propuesto, de que el sector MIPE vaya al Ministerio de Inclusión Social, sobre todo el sector de servicios, bodegas, porque son sectores vulnerables. Y afortunadamente Foncoes tiene un programa muy bueno que se llama Haku Wiñay, ¿no?, que justamente empodera a empresas pequeñitas, pero del sector agrícola. Pero la metodología que ellos tienen, nosotros creemos, luego de haber estudiado esta metodología, es la que necesita la MIPE para poder crecer. Correcto. Señora Hermosa, le agradezco muchísimo, como siempre, por estar esta noche con nosotros y a dar esta perspectiva a un sector económico importantísimo en nuestro país, como lo hemos visto en el programa del día de hoy. Señora Hermosa, un abrazo fuerte y estamos, como siempre, en contacto. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Un abrazo. Un abrazo. Daniel Hermosa, director de MIPES Unidas Mi Perú, dando su opinión y su análisis en torno a lo que podría venir, ¿no?, en los próximos días, ¿no? Así que si queremos evitar que más MIPES cierren, si queremos evitar más despidos, si queremos evitar que la línea de pobreza se siga, ¿no?, marcando más, evitemos que entre peruanos afectarnos.